Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Nuestro tema del libro fue Camino a la Casa de Nariño, el poder de las encuestas y los resultados de la carrera presidencial. Nuestro grupo está conformado por Dayana Díaz, Rosa Camacho, Paula Conde y el que les está hablando, Luis Miguel Blanco. Primero, pues quisiera entrar un poquitico en contexto de lo que vamos a hablar. Eh, pues ya entraremos más profundidad a lo que voy a mencionar, pues dependiendo de lo que consultamos y de lo que estaba escrito en el capítulo, llegamos a una conclusión de que las encuestas, en vez de ser un mecanismo informativo, pasó a ser un mecanismo con el cual los electores manipulan su decisión para que el candidato de la preferencia de dichas encuestas pues gane la contienda electoral. También nos damos cuenta de que pues ellos manipulan esta información para que estos datos no sean reales o algunas veces también muestran la realidad. Bueno, buenas noches. En el segundo punto vamos a hablar acerca de las consecuencias de las encuestas y los resultados de la carrera presidencial. Pues primero que todo, como lo comentaba nuestro compañero Luis Miguel, las encuestas son instrumentos estadísticos considerados como una herramienta técnica para ayudar a construir una estrategia de la campaña, ¿sí? Pero en los últimos tiempos, pues las encuestas están siendo mal empleadas por algunas empresas encuestadoras y los medios de comunicación, quienes cargan con mucha manipulación la información, las preguntas, y en la misma utilización, pues son alterados estos datos estadísticos, esos resultados, ¿sí? También nos dice que algunos de estos medios utilizan las encuestas para iniciar conflictos entre las mismas candidaturas, valoran o descalifican a candidatos, visibilizan o tergiversan los resultados, pues como una estrategia para edificar una preverdad, como para edificar una verdad para un candidato o una mentira sobre otro. Bueno, una de las mayores consecuencias o la principal consecuencia que tienen las encuestas y esto es la influencia que tienen las encuestas en el lector, ¿sí? Como vemos acá en el resultado de las encuestas, el que va ganando tiene la ventaja por el oportunismo del ciudadano, lo induce a apostarle al ganador, ¿sí? Mientras que se va a aplacar la autonomía del lector, del elector. También nos dice que, según este argumento, es el gregarismo de que Vicente va para donde va la gente, ¿sí? Si en la encuesta un candidato tiene más votos, pues vamos a votar por él y se pierde esa cultura política, ese centralismo, ¿sí? Esta sería una de las principales consecuencias, ya que por estos resultados terminarían por contaminar el proceso electoral de cada quien y en esa medida los sondeos serían antidemocráticos e indeseables. No habría democracia porque simplemente un medio informativo me está malversando mi información o yo me estoy dejando contagiar por esa información y pierdo como mis ideales de por quién iba a votar o por quién pensaba votar. Pierdo mis argumentos y me fijo en el argumento de una encuesta o de una información. Bueno, nos dice también que las encuestas impactan al lector y esto hace que en las decisiones de los votantes hayan dudas acerca de sus pensamientos o argumentos anteriores de estas encuestas. Como les decía anteriormente, pues pierde una autonomía en la manera de pensar. Y también la posibilidad de medir la opinión pública transformó la forma como los ciudadanos hacen los cálculos para escoger a los gobernantes y por tanto el propio concepto de democracia se afectó. Esa es como la principal consecuencia de que traen la información de las encuestas, pero mal dada, porque pues no podemos decir que todas las encuestas son como de mal hecho.
Y por último, vemos que también tiene una incidencia en la cultura y política, como les decía anteriormente, que si un candidato en las encuestas tiene mayor votación, pues la mayoría pues se va a fijar más en él, pues no va a leer, no se va a argumentar, no va a investigar y pues simplemente va a decir, no, pues si la mayoría de personas van a votar por él, pues yo voy a votar por él, me voy a desinformar y pues no va a tener una opinión argumentada, ¿sí? Nos dice que la incidencia de las encuestas en la cultura política ocupa un lugar muy significativo, ya que algunas personas se basan en estos resultados para votar y la mayor consecuencia es la que afecta el resultado electoral por encuestas y medios de comunicación diversos. Bueno, vamos a hablar un poquito continuando de lo que decía la compañera Rosa. Acá vemos un ejemplo extraído del archivo que nos compartió el profesor y podemos ver que las encuestas obtuvieron unos resultados muy parecidos, dando que el promedio es muy parecido al resultado real de la primera vuelta en las elecciones. Vemos que el primer candidato, que fue Iván Duque, tuvo un promedio de 36.6, pero en las elecciones obtuvo un promedio de 39.14. Hablando del segundo candidato, que fue Gustavo Petro, tuvo un promedio de 26.6 y tuvo un grado porcentual más abajo, que fue 25.8. Sin embargo, pues vemos a un Sergio Fajardo con un promedio de 15.5 y obtuvo en las elecciones reales un 23,73%, siendo algo muy lejos de la realidad de lo que veníamos mirando los dos anteriores. En esta misma, pues vemos los resultados de la anterior encuesta, pero en gráficas. Entonces podemos ver que vemos una similitud entre los resultados de las elecciones con las diferentes encuestas, observando la línea como una especie de línea recta en cada de las gráficas de barra. Con excepción de, como ya mencionamos, de Sergio Fajardo, que en encuestas estuvo por debajo y en los resultados de las elecciones, pues estuvo muy por encima. Pero en los candidatos Gustavo Petro y Iván Duque, pues sí podemos ver una tendencia lineal que pues nos hacen ver la eficacia de estas encuestas. Aquí estamos mirando como la influencia de estas encuestas, la influencia del voto a medida que va pasando mes a mes. Bueno, podemos observar que el candidato Iván Duque, él inicialmente pues obtuvo como una especie de línea recta y a medida que se fue acercando las encuestas, la elección final tuvo una alza. A diferencia de Gustavo Petro, que podemos ver una gráfica básicamente lineal con un ángulo de más o menos unos 30%, a diferencia de Iván Duque, que pues tenemos una inclinación aún mayor. Y vemos al tercer candidato, Sergio Fajardo, que inició con un gran porcentaje y a medida que fue pasando el tiempo disminuyó y empezó a aumentar de manera lineal. El cuarto candidato fue Germán Vargas, que inició alto para luego caer. ¿Esto a qué se debió? A que, pues, como observamos en las gráficas anteriores, a medida que las encuestas fueron aumentando a favor de Gustavo Petro y de Iván Duque, los otros candidatos se fueron, como llamamos comúnmente en las elecciones, quemando. Y la gente prefirió, en vez de votar por lo que ellos querían, votaron por el candidato que iba ganando, por el candidato o alguno de los dos candidatos que iban ganando.
esta es una encuesta, más o menos, pero de la gráfica de las elecciones actuales, pues, dando respuestas a la pregunta inicial que fue la identificación de prácticas semejantes en el actual proceso electoral. Mirando actualmente, vemos a un Gustavo Petro pues, fuerte liderando las encuestas, así que según las estadísticas de las encuestas de hace 4 años, podemos esperar una victoria contundente, o por lo menos en la primera vuelta, un Gustavo Petro liderando, seguido de un Fico, que a medida que fue pasando el tiempo, como podemos dar cuenta, según estos resultados, que fue la encuesta del CNC del 22 de abril, podemos observar que él fue subiendo, así mismo Gustavo Petro. En cambio, Rodolfo Hernández bajó un punto porcentual. Lo mismo pasó con Sergio Fajardo, lo mismo pasó con Ingrid Betancourt. ¿Qué quiere decir? Que solamente Gustavo Petro, a medida que pasan los meses, pues han tenido mayor fuerza en estas encuestas, y eso lo podemos dar cuenta pues con estos números. La siguiente positiva, encontramos una encuesta un poquito más reciente, que fue la encuesta del INVAMER, que pues también se usó en las elecciones pasadas, hace 4 años. Acá podemos observar que en abril tenía un 38% Gustavo Petro, acá tiene un 43%. Fico un 23% y un 26%. Rodolfo un 9% y aumentó un 13%. En cambio, Fajardo sí bajó. No hablaré de más porque, digamos, ellos son los 4 candidatos que pueden llegar a luchar la segunda vuelta. Entonces, pues, ahí estamos viendo una victoria casi contundente de Gustavo Petro, pero estamos observando que los mismos medios están manipulando las encuestas, haciendo creer que Federico Gutiérrez está obteniendo mayor favorabilidad a la hora de que se acercan las encuestas, se acercan las elecciones, que son el 29 de mayo. Pero ya podemos decir que pues sí están usando estas encuestas para decir que el único candidato que puede derrotar a Petro es Federico, porque es el que está teniendo mayor resultados en las elecciones. Metiendo ese miedo de que nos pasemos a Venezuela, pues van a mostrarlo como el gran salvador para que la gente pues vote por él. Aquí pues podemos mirar parte de lo que yo les había dicho hace un momento atrás, que decía que pues que Gustavo Petro está punteando, pero bajó un poquitico, ¿sí? Según las cifras de esta revista, de estas encuestas Invamed, el candidato del pacto histórico sería el presidente de Colombia. Pero Federico Gutiérrez, pues, empezó bajo y está subiendo. Y pues como están haciendo esas uniones entre Andrés Pastrana y Gaviria, se esperaba que aumentara por el apoyo de los demás partidos. Acá es un caso muy, digamos, que yo creo que pues todos recordamos en las entrevistas que les hacían a Iván Duque, que sinceramente lo colocaban era a hacer maromas con un balón, a tocar guitarra. También pudimos observar que a Federico Gutiérrez le colocaron a que tocara el acordeón. Y lo podemos observar que le están haciendo publicidad tanto religiosa como artística, como en este caso que tenemos la imagen, que vemos que pues está haciendo una manipulación con el balón. Entonces, pues podríamos llegar a una conclusión de que si están haciendo las mismas estrategias para lograr la victoria, como lo hicieron hace 4 años, cuando el candidato del uribismo subió al poder. Entonces, Buenas noches. El cuarto punto es la opinión de los candidatos presidenciales frente a la problemática. Entonces, Sergio Fajardo
La revista Semana informó que ese viernes 29 de abril se comprobó que la estrategia de remontada de Sergio Fajardo no está funcionando. En la encuesta Inbamer para Caracol Noticias, Blue Radio y El Espectador, el exgobernador de Antioquia se posicionó de cuarto en intención de voto con el 6,5%. Muchos lo descartan de una eventual segunda vuelta y Rodolfo Hernández le pide que se baje y apoye a su candidatura. Lo que dice la última encuesta no se corresponde para nada con lo que hemos visto, sentido y trabajado durante las últimas 2 semanas. Recordemos que nosotros estamos acá por un fin superior, nosotros queremos ser la opción para nuestro país, para nuestra Colombia, dijo el candidato en un video difundido en sus redes sociales. Las personas que reciben esos resultados con desilusión no nos vamos a amilanar. La voz nuestra es potente y poderosa, la vamos a hacer sentir por toda Colombia. Nosotros no nos rendimos, nosotros estamos en la política para cambiar. Digo, juntos lo logramos sin asustarnos, sin amilanarnos para adelante, concluyó el candidato. Rodolfo Hernández. La revista Semana informó que una encuesta que se efectuó hace 5 meses reveló que en ese momento por fin había despegado Hernández. El estudio electoral del Centro Nacional de Consultoría, CNC, para Semana dio una gran sorpresa. El ingeniero había pasado del 4,6% en octubre del 2021 al 11% en diciembre del 2021 en la intención del voto. Y más importante aún que esa cifra era la tendencia de crecimiento de Hernández, que lograba romper la barrera que ninguno había logrado durante los últimos 12 meses para competirle al líder de la Colombia humana, quien hasta ese día tenía el 25,4% de la intención del voto. Rodolfo Hernández citó el 29 de abril lo siguiente: gané en la última encuesta, así que espero que Fajardo se una a mi campaña. Gustavo Petro. Este viernes 29 de abril del 2022, Inbamer publicó la más reciente encuesta sobre la intención de voto de los colombianos con miras hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar en todo el territorio nacional exactamente en un mes. Este estudio reveló que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue liderando la intención de votos y gana en todos los escenarios, por lo que sería el próximo presidente de la República. Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, lidera el porcentaje de intención de voto con el 43,6% en primera vuelta, 16,9% por encima de su más cercano contendiente, el candidato de derecha Federico Fico Gutiérrez, quien para el primer enfrentamiento contaría, según esta encuesta, con el 27,7% del favor de los colombianos. El 5 de abril citó, mediante una entrevista que le hicieron por vía online, lo siguiente: una encuesta no es encuesta si no tiene ficha técnica, y esa no la voy a mencionar. La ley obliga a presentar fichas técnicas en las encuestas. Cuando eso no se hace, son inservibles. Y la otra, la de la revista, pues de acuerdo a lo que marca a las normas estadísticas, es una tendencia porque por el mismo encuestador hay 2 encuestas después del 13 de marzo. Y la tendencia entre una y otra es que crecemos prácticamente. Somos los únicos que crecemos y la distancia con el segundo cada vez es más amplia. Esa es la tendencia y esa es la norma número 1 que se debe tener en cuenta cuando se analizan las encuestas desde el rigor estadístico. Así que vamos creciendo y la distancia entre el primero y el segundo cada vez es más grande. Ingrid Betancourt. La candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, fue una de las que quedó con pocos porcentajes de intención de voto porque tendría solo un 1,1% de aceptación y estaría muy por debajo de Petro y Fico. Asimismo, aunque por no tanta diferencia, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo también están por encima de ella, según lo informado. Ante eso, Betancourt dijo: hay tensión, hay falta de plata y angustias. Yo trato de mirar las encuestas en las que estoy por encima del cero. La verdad no me preocupa, pienso que la tarea hay que hacerla más que un porcentaje. Soy una voz y así interpreto mi rol. Sin embargo, para Blue Radio, Ingrid dio una de las razones fundamentales por las que no se ha retirado de su campaña presidencial, pese a no contar con muchas personas queriendo votar por ella.
Compañero, ¿la puede pasar, por favor? No me sale, ya. En la entrevista le recordaron que entre los 7 candidatos a la presidencia de la República solamente hay una mujer, a lo que Betancourt respondió: esa es una de las razones por las que no me puedo bajar, indicando que al ser la única mujer tenía la obligación de continuar con su carrera hacia las elecciones del 29 de mayo. Estamos en un país donde todavía hay mucho machismo y tenemos que cambiar eso. Yo creo que una voz de una mujer es importante. Nos pone a reflexionar de otra manera otras prioridades, enfatizó la candidata argumentando el por qué es una opción diferente para la presidencia de Colombia. Federico Gutiérrez. El más reciente estudio del metaanálisis de Informétrica para Caracol Radio revela que el candidato presidencial Gustavo Petro continúa punteando en el primer lugar con un 37.2%. Sin embargo, se evidencia una disminución del 0.9% comparado con el resultado pasado que arrojó un 38.1%, seguido por Federico Gutiérrez, quien tiene el 23.5%, pero que al igual disminuyó con un 0.3%. El candidato presidencial Federico Gutiérrez se mostró complacido con los resultados de las últimas encuestas que se publicaron este fin de semana en el país, donde se muestra en un escenario de segunda vuelta muy apretado con el aspirante del pacto histórico, Gustavo Petro. Quería darle las gracias a tanta gente, a tantas personas que todos los días se suman a este proyecto por Colombia. Las encuestas de estos últimos días nos demuestran es que vamos creciendo y que vamos a ganar, señaló el aspirante en sus redes sociales. Por último, tenemos a John Milton Rodríguez. A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el candidato John Milton Rodríguez arremete contra las encuestas. En una entrevista con La Nación, dice que 2.000 personas no pueden instrumentalizar la voluntad de 38 millones de colombianos. Sobre Gustavo Petro, advierte que tiene el lenguaje de odio y resentimiento. Los colombianos deben seguir escuchando propuestas y no dejarse manipular por unas encuestas. Con esas palabras, el candidato presidencial por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, arremetió contra los sondeos de opinión que ponen a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez como los favoritos de los comicios. Bueno, por último, vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones presidenciales en 2018 en el departamento de Santander específicamente. Entonces, la población en Bucaramanga, igual que su área metropolitana, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, confirmaron su favorabilidad a Iván Duque con 236.280 votos. En estos 4 municipios hubo apoyo al candidato Sergio Fajardo, como en segundo lugar, quedando en la tabla con 194.907 votos, y a Gustavo Petro en tercer lugar con 84.685 votos, y se evidencia que en el departamento de Santander, o pues por lo menos en la población de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca, no apoyan la propuesta izquierdista como la doctrina, pues. En la segunda vuelta electoral se contó con una participación similar a la de la primera, los cambios no fueron drásticos, y se da como ganador a Iván Duque con 10.373.080 votos, frente a los alcanzados por Gustavo Petro en 8.034.189 votos. La diferencia fue de 2.338.891 votos, que equivale al 12.17%, y también se notaron más en la segunda vuelta quienes concebían una postura más del centro, ya que el voto en blanco aumentó respecto a la primera vuelta en un 4.20%. Otras variaciones se percibieron en que la capital no apoyó a Iván Duque, teniendo en cuenta que pues él es oriundo de allá, y podemos entender que se resiste al liderazgo del Centro Democrático en cabeza del expresidente Uribe. En Santander es evidente el apoyo a Iván Duque, excepto en Barranca Bermeja, en donde Petro sigue liderando y apoyan como la izquierda. Listo. Y como dato, queremos aclarar que, digamos, al igual que en la escena electoral nacional, por efecto de la
derechización de la sociedad colombiana y de las criticables estrategias de la propaganda política, en Santander y en el área metropolitana de Bucaramanga estaba asegurado el triunfo de la propuesta política que vendrían a desestabilizar el acuerdo de paz, a profundizar la crisis diplomática con Venezuela, a afianzar los postulados económicos neoliberales y a revivir las oscuras prácticas de los tiempos de la seguridad democrática. Y como conclusiones, tenemos que al momento de revisar los datos pasados y los datos actuales, podemos evidenciar que están tratando de subir la favorabilidad de Federico Gutiérrez o subiéndole como el rating que maneja, y que las consultas son vistas como estudios de opinión durante el proceso que se lleva a cabo para elegir al presidente. Muchas personas critican las encuestas porque son vistas como influencia al momento de elegir al candidato presidencial, y en la capital santandereana se mantuvo el apoyo de Iván Duque. En su área metropolitana, el municipio que más lo apoyó fue Girón, y Florida Blanca se inclinó más hacia el líder de la Colombia Humana, Petro. En conclusión, los votos que obtuvieron los otros candidatos en primera vuelta fueron captados por la candidatura de Iván Duque en el segundo proceso electoral. Muchas gracias. Ahora les quiero compartir un video. Me permiten un momento, voy a dejar de compartir porque es que no le incluí el video, el sonido a la pantalla. Un momento, por favor. Bueno, este es el video, dura 16 minuticos, está muy entretenido. Ahí te lo dejo. Minutos estábamos conversando ayer aquí en 6 AM sobre la tempestad que se armó alrededor de 2 encuestas el fin de semana, y quisimos conocer la opinión de los 2 candidatos más comprometidos con el resultado de esas encuestas. Charlamos con el doctor Federico Gutiérrez, nos dio su lectura, su visión de lo que él consideraba arrojaban como resultado las lecturas de las encuestas. Quisimos hablar con el doctor Gustavo Petro. El candidato, por supuesto, pues tiene una agenda que tiene que cumplir y respetar, y nos dijo que con mucho gusto nos atendía en Caracol Radio, cosa que hace en este momento. Candidato Petro, muchas gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, señor. Como le digo, estábamos hablando de encuestas y quisiéramos conocer su opinión sobre el debate, las posiciones de los colombianos, las lecturas que se dieron a las encuestas del fin de semana. ¿Usted qué opina, doctor Petro? Pues a ver, una encuesta no es encuesta, no tiene ficha técnica y esa no la voy a mencionar. La ley obliga a presentar fichas técnicas en las encuestas. Cuando eso no se hace, pues son inservibles. ¿Sabías que es posible encontrar un trabajo en el exterior con pago en dólares? Más de 1,000. La otra, lo de la revista, pues lo que marca, de acuerdo a las normas estadísticas, es una tendencia, porque hecha, digamos, por el mismo encuestador. Hay 2 encuestas después del 13 de marzo, y la tendencia entre una y otra es que crecemos, prácticamente somos los únicos que crecemos, y la distancia con el segundo es cada vez más amplia. Esa es la tendencia, y esa es la norma número 1 que se debe tener en cuenta cuando se analizan encuestas desde el rigor estadístico. Así que vamos creciendo, y la distancia entre el primero y el segundo es cada vez más grande. Eso me suena como a bolero. Eso es una canción, ¿cierto? La distancia entre los dos. Más o menos, más o menos. Ya le estoy leyendo la mente. La distancia entre los dos es cada día más grande. Oiga, candidato, pero ¿reconoce usted que hoy su contendor número 1 es Federico Gutiérrez a la luz de estas encuestas, o no desestima al doctor Fajardo como sí ha pasado en otros escenarios? Mira, las encuestas, obviamente todas, muestran en el segundo lugar a quien ganó en Equipo por Colombia, el candidato uribista.
Eso tiene su lógica, obvio, porque tienen todo el poder del gobierno, tú que está detrás de la candidatura, y una parte de la población que indudablemente sigue sosteniendo el proyecto de Uribe. Pero el que nos aparece, si usted mira Google Trends y las encuestas en tercer lugar y acercándose al segundo, es el señor Hernández, Rodolfo Hernández. Entonces, digamos, ahí hay una interesante disputa. Lamentablemente, el cuarto lugar creo que se produce por un fenómeno casi que de suicidio, de autodestrucción, que ojalá puedan revertir. A mí me gustaría mucho que el Centro Esperanza pueda revitalizarse en la competencia en estas semanas que vienen. Fue muy golpeado, digamos, por integrantes del mismo Centro de la Esperanza, y eso lo ha puesto en el cuarto lugar, pero es interesante ver, sobre todo si miramos las búsquedas de Internet, que es un indicador diario, que no es una encuesta, no, ojo, es simplemente un indicador, pero sí veo al señor Rodolfo Hernández, por lo menos en búsquedas de Internet, poniéndose por encima del candidato de Uribe. Y eso puede ser interesante, digamos, la competencia en esta etapa de la campaña electoral. Ya que usted habla, candidato Petro, de Internet, pues todo el mundo mira redes y Twitter y todo. Una de las cosas más curiosas, con el mayor respeto y cariño por nuestros colegas de semana, que tienen todo el derecho de hacer la interpretación que quieran, como les convenga, de la encuesta y según su leal saber y entender y su línea periodística. Una de las cosas que más se debatió y que generó memes y comentarios y hasta bromas en redes fue el hecho de que en la portada, teniendo menor porcentaje de votación, quedara delante de usted Federico Gutiérrez. ¿Cómo lo tomó? Eso a mí no me interesa. De vainas me sacan en la portada. Una vez me sacaron como si yo fuera un incendiario en medio del estallido social que provocó Carrasquilla por subirle impuestos a los alimentos. Y ya me estaban echando el pato, era a mí. Pero de vainas algo en las portadas, eso no me interesa mucho. Lo que sí me parece terrible es, digamos, el insulto a las estadísticas. Porque reconociendo que la encuesta esté bien hecha, no quiero modificar ningún concepto alrededor de lo que la encuesta muestra. Lo que la norma número 1 de la estadística dice es que hay que mirar la tendencia. La encuesta es la foto de un día. Si usted tiene 12 encuestas separadas en el tiempo, 2 fotos de 2 días diferentes, entonces mire qué pasó. Si cae, si crece, si se estanca, si se destruyó, si se volvió nada. Y cuando usted hace eso en la misma encuestadora y en la misma revista, el titular es completamente diferente. La distancia entre el primero y el segundo es cada vez más grande. La distancia entre los dos es cada vez más grande. Doctor Petro, pero... Bueno, una muestra. Muchas gracias. Hasta luego.